Hola, qué gran bendición que compartas este tiempo con nosotros. Somos el Centro Comunitario Cristiano El Ávila. Nuestro propósito es ayudar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo, mostrándoles su amor y sacrificio realizado en una cruz por cada uno de nosotros. Dios ha restaurado nuestra vida y creemos que también lo puede hacer con la tuya. Deseamos verte recibir las bendiciones que Dios tiene guardadas para ti y tu familia. Te invitamos para que juntos lo glorifiquemos con nuestra vida. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Ahora vamos a hacer la lectura para comenzar con nuestro servicio en 2 de Corintios 12 del 7 al 9. Y dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a hacer una oración. Bueno, Señor, en este momento queremos ponernos ante tu presencia, Padre, para darte gracias. Gracias infinitas, Señor, por cada misericordia que tenemos cada mañana que nos levantamos, Señor. Este momento también queremos darte gracias por permitirnos estar unidos a través de la tecnología, Señor, para poder alabarte, glorificarte a través de nuestras alabanzas y para escuchar tu palabra, Señor, que sirva de alimento para nuestras vidas, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque es nuestro soporte, porque tu gracia y tu poder se perfeccionan en nuestra debilidad, como dice la palabra. Somos débiles, Señor, muchas veces no salimos solos o no podemos salir solos ante las adversidades. Solamente con tu poder y tu gracia es que podemos salir adelante, Señor. Bendice a todos mis hermanos, tanto aquellos que están escuchando este servicio, como a nuestros pastores, Señor, que van a llevar el servicio adelante. Bendícelos y prospéralos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de
y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy. Solo hay un Dios que reinará por siempre, suyo es el reino que no acabará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre, adoraremos solo al Rey eterno. Y al final su rostro yo veré, brillando más que el sol con su poder, donde 1000 años son como un momento, vestido en majestad glorioso Rey. Glorioso Rey. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno.
se levante, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Que los santos se levanten, el redimido ahora cante. Nuestro Dios es fiel, nunca, nunca cambiará. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Adoraremos solo al Rey eterno y adoraremos solo al Rey eterno. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz, Señor, yo quiero ir con ellos para encontrar a mi Jesús. Él es amor eterno, es esperanza y salvación eterna. Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey eterno. Adoraremos solo al Rey eterno. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Hola mi hermano, Dios te bendiga. Este es nuestro tiempo de orar por las ofrendas. Señor, Padre Santo, te damos gracias por permitirnos, Señor, ofrendar, Señor, dar una pequeña parte de todo lo que tú nos das, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas esas ofrendas que se van a estar recogiendo en este momento, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a aquellos hermanos que están ofrendando y a aquellos que no pueden ofrendar, Señor, también bendícelos, Padre, para que ellos también puedan disfrutar, Señor, de la bendición de ofrendar, Señor.
Padre, te pido para que tú permitas, Señor, que esas ofrendas se multipliquen, que sean utilizadas conforme a tu voluntad, Señor, y que a cada hermano, Señor, que tiene necesidades, Señor, sus necesidades puedan estar cubiertas, Padre. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Sí, amado Señor, ante ti estamos en esta mañana, Padre, dándote gracias por tu amor, dándote gracias, Padre, por tu misericordia y tu fidelidad para con nosotros. Te amamos, Padre, y ante ti está tu pueblo. Gracias.
Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el honor, Señor, de venir a tu presencia, al trono de la gracia, confiados que tú nos respondes, porque somos tu pueblo y tu servo y nos complacemos y honrar tu nombre. Gracias por cada acción de gracias de cada hermano. Gracias por bendecirlo y fortalecerlo en todo sentido, en tu glorioso poder, por llenarlos de tu voluntad y de tu conocimiento en toda sabiduría y comprensión espiritual. También te pedimos por esta palabra que da tu servo Francisco Navarro. Gracias, Señor, que tu palabra salga de su boca como fuego, como dice Jeremías 5:14. Que llegue a los corazones para bendición y edificación. Que cada oído que oya, Señor, reconozca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Que crea en su corazón para justificación y confiese con su boca para salvación. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, escudriñando la mente y las intenciones del corazón, conforme a Hebreos 4:12. Y oramos, y solo hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo para gloria y honra tuya, según 1 de Timoteo 2:5. Amén, 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 Señor, amén. Buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga en gran manera. Es un gozo para mí estar exponiendo la palabra de Dios nuevamente para todos ustedes. Y quiero dar gracias a Dios por este tiempo que Dios me ha permitido, a pesar de la distancia, seguir compartiendo de ese don que Dios me ha dado, es predicar de su palabra. Y realmente es un gozo para mí exponerle a cada uno de ustedes acerca de lo que hemos planeado en estos últimos días, acerca de las próximas predicaciones que van a ser en Hebreos 11. Les pido que estén orando tanto por Mauricio, por Luis y por mi persona, para que podamos llevarle esta palabra a cada uno de los hermanos y todas las personas que de una u otra manera estén viendo estos videos, que puedan acrecentar su fe y sobre todo que puedan poner su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes, para los que me conocen, saben que tanto me apasiona la vida de Jorge Müller, un hombre que abrió unos orfanatos en su vida y no contaba con ningún tipo de recursos. Y yo creo que a través de su fe, de la oración, de su comunión con el Señor le abrió caminos para hacer grandes cosas para su obra. Y después de un tiempo de dejarle encargada la obra de los orfanatos a su hija, se fue y anduvo durante 17 años predicando la palabra de Dios en muchas partes del mundo. Y les voy a contar un episodio que pasó en su vida que tiene que ver mucho con el mensaje del día de hoy, de la introducción de este mensaje acerca de la fe. Dice: una espesa niebla envolvió el barco, obligándolo a navegar lentamente por temor a chocar contra los acantilados de la rocosa costa. En consecuencia, la nave comenzó a retrasarse. Ante el riesgo de no poder cumplir con su primer compromiso, Jorge se dirigió al puente de mando en busca del capitán. «Vaya, aquí está usted», dijo Jorge al capitán inclinado sobre un mapa. «Debo decirle que necesito estar en Quebec el sábado por la tarde». El capitán soltó una carcajada. «Eso es imposible, señor Müller.
Quien quiera que lo esté esperando tendrá que entender que este barco está envuelto en la niebla y que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. En ese caso, dijo Jorge, abiertamente, si usted no puede encontrar la forma de llegar a tiempo, tendré que pedírselo a Dios. No he llegado tarde a una sola cita en 52 años y no pienso hacerlo ahora. Acompáñeme a mi camarote y allí oraremos juntos. El capitán quedó tan sorprendido que no acertó a articular palabra. Jorge abandonó el puente y el capitán le acompañó mansamente yendo hacia la cubierta. El capitán cayó en cuenta de lo que iba a hacer y protestó. Pero, ¿de qué sirvió orar? La niebla es tan espesa que no acierto ni siquiera a ver la popa del barco. E inclinándose sobre la baranda, añadió, compruébelo usted mismo, señor Müller. No necesito hacerlo, replicó Jorge, encaminándose intencionalmente hacia la escalera. No pongo el ojo en el tiempo, sino en aquel que lo controla. Jorge entró en su camarote y cerró la puerta firmemente después que entrara el capitán. Oremos, dijo arrodillándose al pie del camarote. El capitán siguió su ejemplo y se puso patéticamente de rodillas. Querido Dios, comenzó diciendo Jorge, vengo a ti para pedirte lo imposible. Tú sabes que necesito estar en Kehl el sábado y que la niebla que nos rodea se levanta. Nos ha rodeado, levanta. Por favor, levanta la niebla del barco de manera que yo pueda continuar su travesía. Que el barco pueda continuar su travesía y yo pueda llegar a tiempo. Amén. Una sencilla palabra, dijo Jorge. Pero eso hizo algo como dicen, en el sentido espiritual. En el mundo espiritual hubo algo que sucedió. Jorge abrió los ojos y miró al capitán. Querido Dios, susurró el capitán con voz temblorosa y desconcertada. Jorge colocó suavemente la mano sobre el hombro del capitán. Dice, no hace falta que usted ore, le dijo. Usted no cree que Dios vaya a responder su oración. Y yo creo que Él ya la respondió de la mía. Con expresión de gratitud el capitán se puso en pie. Abra usted la puerta, le dijo Jorge con mucha seguridad. He conocido a mi Señor por 52 años. Y en todo el tiempo no recuerdo una sola ocasión en que no haya respondido a mis oraciones. Le puedo asegurar que la niebla se ha disipado. El capitán abrió la puerta despacio y se asomó a cubierta y después regresó al camarote de Jorge con el rostro pálido de asombro. Se ha ido, dijo con voz apenas audible. Tal como usted oró a Dios, la niebla se ha disipado. Jorge Müller aprendió el secreto de acercarse confiadamente al trono de Dios para recibir la provisión para todas sus necesidades. Al conocer a Dios personalmente, se dio cuenta de que la insignificante provisión humana es ínfima comparada con las reservas de la gracia de Dios a las cuales él tuvo acceso por la fe. Aprendió a no limitar a Dios por las limitaciones de su propia fe y durante 63 años jamás encontró el trono de Dios vacío, ni que la provisión divina se hubiera agotado. Pidió constantemente sabiendo que el Dios que escucha también puede responder. Y eso es lo que queremos hacer en esta serie, aumentar nuestra fe, que aún nosotros que vamos a estar predicando, seamos impactados por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11? Yo voy a estar leyendo en Hebreos 11 del verso 1 al 3. ¿Y qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es, en grandes rasgos, es lo que vamos a estar estudiando solamente en el día de hoy. Algunos pasajes que vamos a ir encontrando a lo largo de la predicación. Y realmente hemos titulado esta serie Los héroes de la fe. Y fueron hombres y mujeres que encontraron buen testimonio delante de Dios, porque creyeron en Él, caminaron con Él
y actuaron conforme a lo que Dios le había indicado. Por medio de su palabra, ellos ejecutaron las acciones y hicieron grandes proezas. Aún algunos, más adelante en el capítulo podemos ver que no hicieron grandes proezas, pero su fe, el mantenerse en su fe aún, a pesar de que les costó la vida, cárceles y muchos oprobios, se mantuvieron y también fueron agradables a los ojos de Dios. ¿Y qué pudiéramos decir lo que es la certeza? ¿Qué es la certeza? ¿Sabe que estuve viendo en el diccionario, hay dos palabras, esa palabra de lo que es certeza y la palabra lo que es la convicción, es cosas seguras. En la historia que leía hace unos instantes, esta historia de Jorge fue un hombre, realmente para mí un hombre excepcional, en lo cual puso su vida en las manos de Dios y Dios actuó sobre su vida conforme a la fe. Era un hombre que estudiaba la palabra de Dios. Una de las cosas, yo creo que la clave para que nosotros podamos tener una fe firme es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros leemos la palabra de Dios, Dios habla en nuestras vidas. El oír la palabra de Dios es allí donde viene la fe. Y cuando nosotros podemos ver la vida de estos hombres que vamos a estar relatando durante las próximas prédicas, nos vamos a dar cuenta de que hubo algo en su vida que Dios fue obrando. Estos hombres cometieron errores. Algunos de estos hombres cometieron muchos errores. Pero el cometer errores no quiere decir que Dios no haya estado perfeccionando su vida a lo largo de ella. Pero fueron hombres que confiaron, hombres y mujeres que confiaron realmente en Dios. Y voy a estar hablando de la enseñanza del día de hoy. Dice, Dios nos premia agradado de haberle creído a su palabra. Dios nos premia agradado de haberle creído a su palabra. Esa es la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de lo que nosotros hagamos. Para los que tienen hijos, si nuestros hijos nos obedecen y nosotros le decimos, fulano, vaya y haga tal cosa, haz lo otro, no hagas esto, deja de hacer esto, y ellos obedecen, yo creo que eso es un gozo para cada uno de nosotros que somos padres. Caso contrario es que no estén haciendo lo que es indebido, que no nos estén obedeciendo. Y Dios, yo creo que cuando los hijos son obedientes, nosotros los premiamos, damos, como que dice, cosas a veces tangibles aún. Podemos expresar nuestra gratitud acerca de la obediencia de ellos. Y es más o menos como se titula lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Dios nos premia agradado de haberle creído a su palabra. Eso es lo que hace Dios. Nosotros que somos cristianos creímos en Jesucristo como nuestro Salvador y lo confesamos con nuestros labios y creímos en nuestro corazón de que Él murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Dice que cuando nosotros creemos eso y confesamos con nuestros labios, hacemos esa confesión de que Dios perdonó nuestros pecados cuando nosotros vamos a Él y Él perdona nuestros pecados, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, para el cristiano, la fe es estar seguro de lo que Dios hará en medio de cualquier circunstancia. Eso, pudiéramos decirlo, eso es lo que yo puedo hacer en medio de este concepto que dice, para el cristiano la fe es estar convencido o seguro de lo que Dios hará en medio de cualquier circunstancia. Si veíamos a colación de la historia que estaba contando hace unos momentos, decía Jorge Müller, dice que él tenía años conociendo a Dios y sabía lo que él podía hacer y era un Dios de lo imposible. Si ustedes ven la historia de lo que sucedió, a cualquiera de nosotros, ahora yo le pregunto, ¿usted sería capaz de orar de esa manera y disipar la niebla? A lo mejor usted dice, oye, yo creo que no. Yo digo, bueno, no sé, yo estaría a lo mejor en la posición del capitán. Pero lo importante, yo creo que la clave es estar caminando junto con Dios. Ahí es donde está la clave. Si nosotros no estamos caminando junto con Dios,
vamos a tener temor de lo que puede suceder, temor del porvenir, temor de todo lo que nos rodea, temor de las circunstancias que pueden abrumarnos, económicas, de salud. Cuando nosotros empezamos a ver lo que está sucediendo, Jorge Müller dijo ahí algo importante que le dijo al capitán, déjeme buscárselo, algo que le dijo al capitán que me llama la atención, y que es la que dice que él no creía en las circunstancias que lo estaba rodeando, sino él sabía en el Dios, en todas las cosas que Dios podía hacer. Dice, querido Dios, aquí está la oración, pero es interesante lo que él le dice. Cuando le dice que es imposible, dice que no ha llegado a... Okay. El capitán se sorprendió y aceptó articular palabras. Jorge, que iba a orar la niebla, ¿no es cierto? No es la popa inclinándose. No, es intencional. Dice, no pongo el ojo en el tiempo, sino aquel en el que lo controla. Quiere decir, él no sabía el tiempo, sino el que controlaba el tiempo, que era el mismo Dios. Entonces, que era su fe, era infinitamente grande. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando la vida de algunos personajes que realmente le creyeron a Dios. Entonces, yo voy a parafrasear la frase del cristiano. Para el cristiano, la fe es estar convencido o seguro de lo que Dios hará en medio de cualquier circunstancia, es estar seguro. Mientras algunos puede ser que están angustiados por una situación, cuando yo estoy centrado en ese Dios vivo, yo puedo estar tranquilo. Hay un pasaje en la Biblia que me encanta. Yo creo que uno de los pasajes que particularmente que leí en las Escrituras que ha impactado mi vida es Mateo capítulo 6. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. ¿Y qué dice Mateo capítulo 6? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 6, en el verso 25, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afañe, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, que como crecen y no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Qué le estaba diciendo Jesús en este momento a la gente que le seguía? Esto es parte del Sermón del Monte. Que le estaba diciendo que no se preocuparan por el día de mañana, que no se preocuparan que vamos a comer, que vamos a vestir. Yo creo que para los que somos padres y tenemos que sustentar a una familia, eso es algo que siempre va a estar esa preocupación en nosotros, eso allí latente. Pero cuando nosotros confiamos realmente en la provisión de Dios, decía aquel gran predicador Charles Spurgeon, que fue un hombre, una eminencia en los tiempos en los cuales vivió, Charles Spurgeon decía, si se acabasen las provisiones de la tierra, aún tenemos que seguir confiando en la palabra de Dios. Y Jorge Müller lo sabía muy bien, porque fue un hombre que llegó a alimentar hasta 4,000 niños de su orfanato, solamente con la oración. Jorge Müller no le pedía dinero a nadie, no le pedía nada a nadie, solamente por medio de la oración era que, y por menos de conocer a ese Dios vivo, era que alimentaba a todos los huérfanos que entraban allí. Y hay muchas historias, no las voy a contar ahorita, porque me interesa que
sigamos con el tema, pero ¿qué es lo más importante, hermanos? Que nosotros tenemos que creerle al Dios de lo imposible. Al Dios de lo imposible. Esta semana he estado realmente tratando de poner en práctica esto que iba a predicar en el día de hoy. Me sucedió algo que para mí, lo puedo decir, que es la mano de Dios y el mismo Dios enseñándome que Él es la provisión que yo necesito. Más nada, absolutamente es la provisión que yo necesito primeramente a Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos una deuda, tanto mi esposa como yo, que pagamos mensualmente. Y estábamos sacando parte de nuestros ahorros para pagar esa deuda. Saben que cuando tú emigras, las cosas no son color de rosa. No quiero decir que me estoy muriendo de hambre, ni mucho menos. Pero sí hay cosas en las cuales vives limitado, porque nosotros estamos, a veces yo le digo, nosotros estamos como recién casados, pero con hijos. Porque no teníamos nada cuando empezamos. Pero ¿qué ha pasado? Que yo cuando me puse a sacar cuentas de todo lo que está, de todos nuestros ahorros que se habían mermado, yo dije, Señor, yo necesito de que tú me proveas esta semana en cuanto al trabajo. Yo esa cantidad que tenía que pagar la saqué esta semana trabajando solamente de lunes a viernes. De lunes a viernes pude completar y yo digo, wow, Señor, tú hiciste una cosa pero extraordinaria. Entonces yo no tengo sueldo, sino de lo que yo trabajo, de eso puedo aportar para nuestro hogar aquí en México. Entonces yo pude experimentar esta semana. Yo dije, Señor, no quiero seguir gastando de mis ahorros, quiero pagar esa parte de esa mensualidad que debemos y la quiero sacar del puro trabajo. Y realmente yo mismo que me quedé sorprendido. Normalmente yo no alcanzo, no llego a la cantidad que yo obtuve. Normalmente hago el 50% en una semana, hago el 50% de lo que obtuve esta semana. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos nuestras manos, nuestra vida en las manos de Dios y tratamos de obedecerle en todas las cosas, Dios se agrada y provee para nuestras vidas. Aún cuando nosotros lo damos para Dios, cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios hace cosas grandes en nuestras vidas y cosas imposibles, que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible realmente. Aún puede levantar a los muertos, puede levantar un muerto, si a Dios le place lo puede hacer. Cosas grandes como esas, si lo hizo con Jorge Müller, que nada más orando, una oración sencilla y disipó la neblina. Entonces imagínense qué cosas grandes hará Dios con nuestras propias vidas. Entonces, siguiendo en el tema, dice, la palabra de Dios es vital para la vida del creyente a la hora de conducirse y actuar. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios? Dice en Hebreos, vamos otra vez hablando del libro de Hebreos. Vamos a ver lo que dice el verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir, solamente la palabra de Dios. Si vamos a Génesis, en el capítulo 1, si vemos allí cómo hizo Dios las cosas, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así hace Dios las cosas, solamente con su sola palabra, y las cosas se hacen. Y las cosas se hacen, ¿por qué? Porque a Él le place. Qué bueno que nosotros cuando estamos en las manos de Dios, nosotros vemos simplemente, nosotros vamos delante de Él como un Padre proveedor, un Padre que todo lo provee, un Padre que sana, un Padre que infinitas cosas hace por nuestras vidas, que todo lo puede. Y cuando nosotros vamos a Él, así como un hijo a un padre, y el mismo Jesús dijo, mira, ¿quién si su hijo le pide pan le dará una piedra? Eso lo dice, y Dios puede hacer
tantas cosas. Vamos a esa porción que está también en Mateo, en el Sermón del Monte. Dice que está en Mateo, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso es lo que dice la palabra de Dios, y qué interesante que nosotros tenemos un Padre que está pendiente de cada uno de nosotros. En fin, dice simplemente por la palabra. Ahora, Dios se agrada cuando realmente le creemos. El verso 6, que no lo había leído, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si nosotros nos acercamos a Dios es porque sabiendo que Él existe, que Él es un Dios grande, que Él es un Dios poderoso. Y esa era la mención de muchos, por ejemplo, de Daniel, que consideraba quién era Dios. Más adelante podemos ver las cosas grandes que hizo Dios en el mismo Hebreos 11. Aparece, dice que en el verso 32, ¿y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando a Gedeón, a Bará, a Sansón, a Jefté, a David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada y sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes. A más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados y puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hubo una porción de estos hombres que hicieron grandes proezas. Podemos ver que Dios tapó la boca de los leones. Si nosotros conocemos la historia de Daniel, Daniel fue acusado por los sátrapas, queriendo que él fallara en alguna circunstancia, y consiguieron cuál era la falla, que él oraba a Dios. Oraba 3 veces al día a Dios. Y ellos consiguieron un edicto que firmó el mismo rey para que todo aquel que no orara al rey, no adorara al rey, entonces tenía que ir al foso de los leones. Y Dios permitió que fuera esa prueba del foso de los leones, pero sus ángeles taparon la boca de los leones. Los otros amigos de Daniel, lo mismo. Tenían que adorar a la estatua que habían hecho, y dijo, no vamos a adorar, vamos a adorar solamente a Dios. Dios permitió que fueran al fuego ardiente, pero no le sucedió nada, porque el mismo Dios estaba allí protegiéndolos. Entonces podemos ver, mira, es ahí donde viene la fe. Cuando nosotros comenzamos a leer todas estas historias, eso hace algo en nuestra vida. Nuestro espíritu se ensancha y comienza a deleitarnos en lo que es la palabra de Dios y poder poner esa palabra por obra, que en medio de tanta incertidumbre que estamos viviendo ahorita, en medio de la escasez, Dios puede proveer. Y nosotros tenemos que creerle a Él. Dios puede tocar la mano de quien sea. Hermanos, traía a colación precisamente la vida de Jorge Müller. Jorge Müller no le pidió dinero a la gente, sino que llegaban las ofrendas. ¿Por qué? Porque él movía la mano de Dios y Dios actuaba de una u otra manera. Él solamente confiaba en Dios para todo lo que tenía que hacer. Ahora bien, nuestra vida tiene que estar consagrada a Dios y tenemos que caminar con Dios. Porque la fe de muchos mengua y se sienten inseguros simplemente porque no están apegados ni a la palabra ni a la oración. Ni a la palabra ni a la oración. Una de las cosas que hacen aquí en la iglesia, oran de miércoles a viernes a las 5 de la mañana. Y antes íbamos a la iglesia y ahora nos conectamos vía web.
Y al conectarnos vía web, lo que hacemos, le digo que a veces pararme a las 5 de la mañana como cuesta. Y a veces he prendido la oración y me he quedado rendido. Pero cuando yo me paro y digo voy a orar, entonces el día se me hace más liviano. El día se nos hace más liviano. Entonces que tenemos que someter también a la carne. Y cuando lo hacemos por fe, Señor, yo quiero leer tu palabra, ayúdame a entenderla. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, nuestra vida tiene que cambiar en lo absoluto. Y le está hablando a alguien que ha predicado mucho la palabra de Dios y mi fe ha menguado. No le estoy diciendo que no, yo soy como que dicen, una eminencia en la fe. No, mi fe mengua. Pero cuando mengua mi fe, cuando yo no estoy pegado a la palabra de Dios. Es allí cuando nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que deleitarnos en lo que es la palabra de Dios, en la oración, de buscarle intensamente la voluntad de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor en su palabra. Entonces, ahora, ¿por qué? ¿Por qué mengua nuestra fe? Cuando Jesús iba con sus apóstoles, a ellos le decía, Señor, ayúdanos en nuestra poca fe. Y Jesús le dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, le pudiera decir a esta montaña, pudiéramos mover montañas. Lo que pasa es que a veces nuestra mente es finita y no estar conectado con la palabra de Dios, allí es donde menguamos. Si tuviera fe como un grano de mostaza, le pudieras decirle a esa montaña, muévete. Y le pudieras decir a esta planta, desarráigate y plántate en el mar. Así sería si solamente tuviéramos así una fe pequeñita. Y Dios quiere demostrarnos que Él es el Dios de la provisión, el Dios que sana. Aún, hermanos, en medio del dolor, yo he ido a visitar una vez, tuve una oportunidad de visitar un hermano que estaba enfermo, durante mucho tiempo estuvo enfermo. Y yo le digo, nosotros salimos, los pastores salimos, que fuimos a visitarlo, salimos más fortalecidos que nunca. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba, a pesar de estar en una situación de enfermedad, estaba fortalecido en Dios. Entonces, quienes salimos fortalecidos fuimos los que fuimos a visitar. Porque en medio de esa situación difícil es que nosotros nos podemos acercar a Dios. Veamos la vida de Job. La vida de Job era un hombre que le sucedieron muchísimas cosas. Y él tenía interrogantes como la podemos tener cualquiera de nosotros. Pero él entendió que la situación en la que estaba, la situación donde lo fue a llevar Dios, era mejor que la que él tenía. Muchísimo mejor que la que él tenía. A pesar del dolor de haber perdido a sus hijos y de haber perdido todo lo que tenía. Quien ha perdido un hijo sabe de lo que pudiera estar. Yo, gracias a Dios, no lo he perdido. Pero quien ha perdido y se ha seguido fortaleciendo, puede entender la vida de lo que pudo haber pasado Job, aún hasta su esposa, que todo el mundo a veces la critica, pero el dolor es el dolor. Pero a pesar de todas esas cosas, Dios actuó en su vida. Y es por eso que el autor de Hebreos dice en el verso 32, yo pudiera estar hablando de muchos más, pero se me haría muy larga la lista de personas que han creído a Dios y fueron agradadas, fueron de agrado de Dios. Ahora vamos a la última parte de esta prédica, que yo creo que es la más importante. Ahora usted me dice, ¿cómo yo puedo agrandar mi fe? Y yo he dicho ya algunas de las cosas en las cuales usted puede agrandar su fe. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está su fe? ¿Menguada? Si su fe está menguada, usted tiene que ver cómo está su vida. ¿Cómo está su vida? ¿En qué está compartiendo su vida? Yo le voy a decir algo de beneficio que ha sido para nuestra familia. Para nuestra familia. En esta pandemia es que todas las noches nos sentamos, oramos y leemos una porción de la palabra de Dios. Me gustaría que fuera aún más profundo, pero me siento contento ahí y quiero llegar aún más allá. Que podamos sentar a hacer un estudio, pero profundo de la palabra de Dios. Hacemos unos comentarios, oramos, cantamos, oramos y hasta ahí llegamos. Pero quisiera aún que fuera algo más profundo. Y a lo largo de todas las historias que hemos leído, ahorita estamos leyendo el Evangelio de Juan y me impresiona de cómo Jesús sanó por lo menos un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Cómo lo hizo?
de una manera que inusual de cómo hizo esta sanación de este hombre que era ciego. Y este hombre creyó en Jesús. Entonces, ¿qué es una de las cosas que debemos hacer? Comprometernos a leer la palabra de Dios. Esa es una de las cosas. Usted quiere caminar con Jesús, lea los evangelios. Lea cómo actuó por medio de la gente, cómo se compadecía. Cuando usted comienza a leer la palabra de Dios, Dios va a hacer algo en su vida, en su corazón. Va a comenzar a limpiarlo. Va a comenzar a hacer algo que usted dice, oye, quiero seguir leyendo más. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo algo nuevo en su vida. Queremos con esta serie que usted se agrande su fe acerca de lo que puede hacer Dios. Otra de las cosas, la oración. Jesús se apartaba, veamos qué hacía Jesús. Jesús se apartaba y oraba para enfrentar un nuevo día. Cuando nosotros nos levantamos y le damos la prioridad a Dios, las cosas son distintas. A veces es la velocidad de las cosas que tenemos que hacer una cosa y otra, y a veces vamos dejándonos ahora, dentro de un rato, o mañana, esta noche, y se nos va el día y prendemos la televisión para distraer. Quizás prenden la televisión para distraerse, y yo les digo que desde que yo estoy aquí en Venezuela, no veía, y ahora muy poco veo televisión, ni siquiera veo televisión, veo algunos que otros programas de History, pero particularmente no lo hago. No quiere decir que le estoy diciendo a usted que no vea televisión, pero debe estar pendiente de lo que agrada al Señor, tomar ese tiempo. Leer cada uno de estos hombres en Hebreos 11 y mujeres, los cuales vamos a estar hablando. Léase Hebreos y la vida de estos hombres. Cada vez que mencionen a alguien, vaya usted. Vea la vida de Elías, de Eliseo. Cómo Dios hizo grandes cosas en su vida, en los ministerios que Dios le había dado. Aún vea de estos hombres que sufrieron como Jeremías. Jeremías le decía a Dios, Dios, no quiero seguir hablando de tu palabra, porque lo que tú pones en mi palabra es juicio. Decía, es juicio, es esto, pero ¿sabes qué, Señor? Fuiste tú más fuerte que yo, porque había un fuego en mi interior que yo no podía detener, y yo lo que tenía que era hablar tu palabra. Vamos a pasar tiempos difíciles. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice Jesús en su palabra. Hermano, tiene que afianzarse más en la vida. Si usted está sufriendo, si usted está en un tiempo difícil, afiáncese más y no se aleje. Acérquese cada día más a la palabra de Dios. Dice, aún en medio del sufrimiento que Dios está permitiendo en su vida, usted pueda regocijarse. Y aún cuando hay gente que son ajenas a su vida o no, puedan estar quizás aún compadeciéndose de usted pueda estar firme que Dios está permitiendo cosas en su vida. Como le dije anteriormente, Dios permitió que estos hombres fueran al horno, pero Dios estuvo ahí con ellos. Dios permitió que Daniel fuera al foso de los leones, pero Dios estuvo con ellos. Haga un plan. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y si usted quiere ser como otras personas que tienen fe, que usted le dice, ora por mí, no quiere decir que yo no le vaya a decir a alguien que ore por mí, porque para eso somos los hermanos, que estemos orando nosotros, los unos por los otros. Pero yo le pregunto, ¿usted está orando por eso? Si usted pide oración por algo, yo le digo, ¿usted está orando también por eso? Necesitamos ir a la palabra de Dios y que esa sea nuestra manera de conducirnos y que pueda acrecentarse nuestra fe cada día más. Quite todo lo que está distrayendo de su vida. Una de las cosas que más nos distraen es este aparatico que está aquí. Este aparatico que está aquí nos distrae mucho. Hay momentos en los que usted tiene que agarrar y apagarlo. El día que usted lo apague y se aparte a escuchar lo que Dios tiene para usted, cuántas cosas leemos y vemos, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Una de las cosas que hemos acostumbrado a nuestro hogar es mantener la emisora, la BBN, prendida aquí casi todo el día. Casi todo el día está prendida la BBN. Y en la mañana desde que nos levantamos, hacemos nuestras cosas, el desayuno, antes de salir, todas esas cosas, escuchamos la BBN. Programas, todo lo que nosotros escuchamos. Hay algo que me llamó mucho la atención, que cuando llegamos aquí a México y tenía la emisora prendida, mi hija, hace unos años atrás, cuando recién llegaba, me dijo, oye papá, ¿sabes qué? Me siento como si estuviera en la casa. Porque en la casa siempre escuchábamos la emisora cristiana.
No deje, hermano, que su fe mengue. Pida a los hermanos que lo ayuden, que lo supervisen. Pida a un hermano, supervíseme. Hoy leíste, ¿qué leíste? ¿Estás orando? Pídale a un hermano de la fe maduro, en la fe, dice, llámame y interrógame. Pero necesitamos acrecentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque a medida que estamos pasando el tiempo, los días son cada día peores. Peor de lo que está sucediendo. Yo le digo que quiero animarle a que por medio de la palabra de Dios usted pueda acrecentar su fe. Léase Hebreos 11 esta semana y comience a ver los episodios de las personas que de allí se habla. Hermano, no quiero seguir esta predicación, pero acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que otros no pueden ver, usted lo puede ver con los ojos espirituales. Así como Eliseo, que estaba rodeado por un gran ejército, y Giesi estaba asustado y decía, pero, oye, Señor, mira, nos van a atacar. Y Eliseo le pidió a Dios que le abriera los ojos y viera el ejército de ángeles que tenía alrededor para defenderlo. Era solamente un solo hombre. Y la Biblia, para terminar, decía de Elías que era un hombre sujeto a pasiones igual que la de nosotros. Elías era un hombre sujeto a pasiones, que decía que sufría, tenía sufrimiento, tenía sus pasiones, sus arranques, todo eso que en un momento dijo, Señor, quítame la vida. Era un hombre igual que nosotros, pero oró fervientemente y no llovió durante 3 años y 6 meses. Y oró después fervientemente y después el cielo dio lluvia. Entonces, hermano, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios les bendiga, hermano. Que tengan una semana provechosa y que el Dios del cielo, por medio de su Santo Espíritu, pueda hablar a cada una de sus vidas. Dios les bendiga. Dulce son a mis pies tu palabra, más que la miel que en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Muestro es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino pues lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Y siempre tú mi delicia será. Pues es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino pues tu lumbrera. Es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi
guía y mi sostén en mi camino, pues tu frena es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Vamos a orar para finalizar el servicio de hoy. Señor, te damos gracias por el servicio de hoy. Te pedimos bendiciones para la semana que viene, siempre y cuando se haga tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.